Hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a nuestra comunidad de apasionados por las series turcas suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia y debate en el mundo de las series turcas y el chisme del espectáculo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todos recordamos esa chispa, esa química innegable que traspasaba la pantalla en Sen Kalkam. Su amor, al menos el que percibíamos, parecía un cuento de hadas moderno, pero ¿fue realmente así? ¿O fueron víctimas de una presión mediática implacable y de críticas injustas que terminaron por destruir ese cuento de hadas? Exploraremos los factores que pudieron influir en su separación, analizando si las duras críticas y las expectativas del público jugaron un papel fundamental. Prepárense para un drama total y teorías sorprendentes. Para entender la magnitud de la situación, primero tenemos que hablar de la serie que catapultó su relación a la fama mundial, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie del género comedia romántica nos presentaba a Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, una joven florista soñadora, y a Serkan Bolat, personificado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Un acuerdo contractual absurdo los une, obligándolos a fingir un compromiso. Pero como suele suceder en estas historias, la línea entre la actuación y la realidad se vuelve borrosa y ¡bam! El amor florece. La química entre Hande y Kerem era palpable. No era solo actuación, se notaba una conexión especial en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Y eso inevitablemente generó una enorme expectación por parte del público. Todos queríamos que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y así fue. Durante el rodaje confirmaron su relación, desatando una locura mediática. Eran la pareja del momento, la más seguida, la más querida, y quizás también, la más juzgada. ***, la ascensión meteórica y la ilusión del amor perfecto ***. El fenómeno Sen Kalkam no fue simplemente una serie de televisión, fue un evento cultural. La trama, aunque recurría a clichés del género, estaba ejecutada con una frescura y un encanto que resonaron con audiencias de todo el mundo. Pero más allá del guión y la dirección, la magia residía en la indiscutible química entre Hande y Kerem. Su conexión en pantalla era tan intensa, tan convincente, que era difícil creer que no había una base real para ese romance. La confirmación de su relación fue recibida con júbilo. Para muchos era la prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos que celebraban su amor. Se convirtieron en la pareja modelo, el epítome del romance turco moderno. Pero esta idealización, esta proyección de fantasía sobre una relación real, fue el primer paso hacia la desilusión. El público, embriagado por la ilusión del amor perfecto, comenzó a exigir una perfección que nadie podía alcanzar. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, era escrutinizada en busca de señales de su amor verdadero. La presión era inmensa, y la línea entre su vida personal y su imagen pública se volvió peligrosamente borrosa. ***, las críticas afiladas, el talento en tela de juicio ***. Uno de los aspectos más dolorosos de esta historia fue la avalancha de críticas dirigidas especialmente a Hande Erçel. Si bien su belleza era innegable, su talento actoral fue constantemente puesto en duda. Muchos argumentaban que su fama se debía únicamente a su atractivo físico y a su relación con Kerem, menospreciando su trabajo y su dedicación. Estos comentarios, a menudo cargados de misoginia y envidia, eran implacables. Se analizaba cada una de sus expresiones, se criticaba su dicción, se comparaba su actuación con la de otras actrices. La constante negatividad minó su confianza y la expuso a un nivel de escrutinio que ninguna persona debería soportar. Kerem Bürsin, aunque también recibió críticas, no fue objeto del mismo nivel de hostilidad. Se le acusaba de aprovecharse de la fama de Hande, pero rara vez se cuestionaba su talento o su capacidad como actor. Esta disparidad en el trato revela una triste realidad: las mujeres en la industria del entretenimiento a menudo son juzgadas con mayor dureza que los hombres, especialmente cuando se trata de su apariencia y su vida personal. ***, la burbuja de la fama, aislamiento y soledad ***. La fama puede ser una burbuja dorada, pero también puede ser una prisión.
Hande y Kerem, de repente catapultados al estrellato mundial, se encontraron aislados del mundo real. Su vida se convirtió en un constante desfile de alfombras rojas, entrevistas y sesiones de fotos. Cada paso que daban era vigilado, cada palabra que decían era registrada. Esta falta de privacidad, esta constante sensación de estar siendo observados, debió ser increíblemente sofocante. Imaginen no poder salir a la calle sin ser asediados por los paparazzi, no poder tener una conversación privada sin el temor de ser escuchados, no poder cometer un error sin que sea amplificado en las redes sociales. El aislamiento emocional también jugó un papel importante. A medida que su fama crecía, se alejaban de sus amigos y familiares. Las relaciones normales se volvieron imposibles, y era difícil confiar en las personas que se acercaban a ellos. En este contexto, el amor y el apoyo mutuo se convirtieron en su único refugio. Pero incluso esa relación estaba bajo constante ataque. ***, las expectativas irreales, la ficción contra la realidad ***. Como mencioné anteriormente, muchos fans tenían dificultades para separar la ficción de la realidad. Querían que Hande y Kerem fueran Eda y Serkan en la vida real, repitiendo los mismos gestos románticos, las mismas miradas apasionadas, el mismo final feliz. Esta expectativa irreal ejerció una presión inmensa sobre la pareja. En cada aparición pública, se esperaba que recrearan escenas de la serie. Se les pedía que se abrazaran, que se besaran, que se declararan su amor. La gente quería ver la misma magia que había en la pantalla, pero la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones son complejas, requieren trabajo y esfuerzo, y no siempre son perfectas. La incapacidad de satisfacer estas expectativas generó frustración y decepción entre los fans. Algunos comenzaron a criticarlos por no ser auténticos, por no ser como en la serie. Esta presión constante erosionó su relación y contribuyó a su eventual ruptura. ***, las agendas ocupadas, la distancia como enemiga ***. Además de la presión mediática y las expectativas del público, las agendas profesionales de Hande y Kerem también jugaron un papel importante en su separación. Ambos son actores muy solicitados, y sus compromisos laborales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia puede ser devastadora para cualquier relación, especialmente cuando se está expuesto a tanta presión externa. La falta de tiempo juntos, la dificultad para comunicarse y la tentación de buscar consuelo en otros pueden erosionar incluso el amor más fuerte. En el caso de Hande y Kerem, la distancia física se sumó a la distancia emocional creada por la fama y la presión. Se encontraban aislados, agotados y constantemente juzgados. En estas circunstancias era difícil mantener viva la llama del amor. ***, más allá de Esenkal-Capm, otros casos de amor en la pantalla y fuera de ella ***. La historia de Kerem y Hande no es única. A lo largo de la historia de las series turcas, hemos visto muchos casos de actores que se enamoran en el set y que luego enfrentan la presión de los medios y las expectativas del público. Como mencioné anteriormente, Erken Cikus es un ejemplo relevante. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, y muchos fans esperaban que su amor traspasara la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación formal, la especulación mediática fue intensa y sin duda, influyó en la forma en que el público percibió su trabajo en la serie. Otro ejemplo interesante es el de Azal Kaya y Ali Atey. Se conocieron en el set de una serie y su relación floreció lejos del ojo público. Su historia es un testimonio de que el amor puede prosperar incluso en la industria del entretenimiento, siempre y cuando se proteja la privacidad y se evite la presión mediática. ***, el legado de un amor perdido, lecciones aprendidas ***. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Su relación fue un torbellino mediático que los expuso a un nivel de escrutinio pocas veces visto en el mundo de las series turcas. Si bien es lamentable que su amor haya terminado, su historia nos enseña importantes lecciones sobre la presión mediática, las expectativas del público y la importancia de proteger la privacidad en la era de las redes sociales. Es fundamental recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin ser juzgados ni criticados por cada uno de sus actos. Como público podemos disfrutar de su trabajo y admirar su talento, pero no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a exigirles que cumplan con nuestras fantasías. En el caso de Kerem y Hande solo podemos desearles lo mejor en el futuro.
Quizás al alejarse de la presión mediática y de las críticas injustas, puedan encontrar la felicidad y la paz que merecen. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Después de todo, en las novelas turcas todo es posible. Asterisco asterisco, tu opinión importa asterisco asterisco. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y el impacto de las críticas injustas en su cuento de hadas. Recuerden que estas son solo mis opiniones y teorías, y que la verdad definitiva solo la conocen ellos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que las críticas injustas y la presión mediática fueron determinantes en su separación? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor a las novelas turcas nos une.